Ya estamos con Chile, pero no con Chile y cualquiera que nos vaya a hablar, sino con nuestro amigo Carlos Méndez. Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, Mario, muy bien. Escuchando a Cafrune, te digo que él tuvo mucha influencia, digamos, en algunos cantantes populares, bueno, cuando él estaba vigente. Sí. Yo lo recuerdo, la influencia que él tuvo en un dúo del sur de Chile, los hermanos Guzmán, Ajá. que tenían un conjunto, cantaban a dúo un grupo que se llamaba Quilentaro. Y Ajá. obviamente de ellos era obvio, digamos, por su recitado, por su contenido, por su música, que estaban influidos o había una connivencia con Jorge Cafrune. Mira Así qué lindo. Bueno, es que, mira, Mario, cuando nosotros hablamos de integración cultural, estamos hablando de eso. Como a su vez probablemente algunos otros cantantes chilenos o artistas chilenos han influido o tienen su vigencia en la cultura, en el arte argentino, o sea. Y sí, va y viene, ¿no? Va y Claro, viene. hablando de años atrás, porque creo que Violeta Parra Sí. ha sido una de ellas, y en cuanto a poeta, la poesía de Paulo Neruda creo que también ha sido influyente y querida y atractiva acá en Argentina. Sí, y algunas canciones de Quilapayún que han sido tomadas por vastos sectores, ¿no? Y dicen que Quilapayún también tuvo influencia de un conjunto argentino que eran los fronterizos, pero lógicamente después Quilapayún agregó tantas voces que se transformó en un conjunto muy representativo de Chile, pero también yo creo que esa sinergia de la cultura y sobre todo con países tan cercanos y que hablamos el mismo idioma y que tenemos sentimientos muy parecidos y que vivimos circunstancias muy parecidas, lógicamente dan lugar a esta creación cultural tan hermosa desde el punto de vista musical y tan rica, porque la verdad es que no tenemos nada para envidiarle a ningún país del mundo. De manera que podemos estar orgullosos de los grandes artistas que hemos tenido aquí en el Cono Sur. Bueno, contanos un poquito cómo viene, porque ya el lunes que viene, es decir, que el martes próximo vos nos vas a estar relatando lo que hoy es futuro, pero ya el martes próximo va a ser pasado, porque el lunes 4 de julio los convencionales constituyentes le van a entregar el texto definitivo de la Constitución al presidente Gabriel Boric. ¿Cómo se está viviendo este tránsito hacia el lunes próximo? Y vamos a tratar de ser objetivos. Claro, el documento el texto definitivo, que se está votando en estos días en las últimas normas de armonización, precisamente, o sea, de armonizar, digamos, el texto en materia fundamentalmente ahora en cuestiones, digamos, ortográficas, de redacción, y que probablemente va a significar también una reducción de latosos artículos para que sea más pedagógico y didáctico para la opinión pública. Y ese texto va a ser votado, va a ser plebiscitado dentro también un poquito más de 60 días, el 4 de septiembre, el domingo 4 de septiembre, cuya votación, que lo hemos comentado en otros programas, es obligatorio. O sea, digamos que la gente va a tener que, los próximos días, estar al tanto, por lo menos en cuanto a la forma, y también sobre los puntos, los temas principales, para definir y decidir el texto de la nueva Constitución el 4 de septiembre. Entonces, esta semana se ha llenado, la anterior también, se ha llenado de, podemos decir, de discursos de despedida de los convencionales. O sea, estos convencionales que son 154, el día ya a partir del 5 de septiembre, no solamente pierden su fuero, sino que también interés e importancia dentro del contexto de la opinión pública. Seguramente van a dar algunas charlas por ahí, pero su influencia va a ir decayendo notoriamente. ¿Y deja a alguien que políticamente pueda trascender, digamos, a este decaimiento de la Convención Constituyente, es decir, alguna personalidad sobresaliente?
hay varias y varios. A ver, no quiero, bueno, en este sentido ser espontáneo. Creo que por el lado de los comunistas hay dos que han sido muy influyentes, Marcos Barraza, incluso se dice esta es la Constitución de Barraza, bueno, eso lo dice la derecha, por supuesto. Pero digamos ha tenido una influencia, una preponderancia muy importante él, en lo particular, al margen, digamos, de que uno esté de acuerdo y desacuerdo, digamos, con las iniciativas mismas, porque es la forma política como operar, o sea, como un grupo, siendo minoritario, dentro de los 154 convencionales, ejercer hegemonía. Estoy hablando, digamos, de un sector que como aliados eran no más de 10 y los comunistas serían 8, realmente. Entonces, tener influencia en las diferentes comisiones demuestra, ¿no es cierto?, una fortaleza y contenido político que otros no tuvieron. Claro. Después otra, claro, digamos que él fue ministro es un tipo joven, no es uno de los veteranos, de los viejos ministros de la Concertación. Fue ministro del segundo gobierno de Michelle Bachelet, ministro del área social. O sea, experiencia política tiene, pero además del punto de vista constitucionalista es lo que ha remarcado en esta convención. Mira. O sea, es su capacidad de negociación, Mario, que era, ya estaba que hablar en pasado, era lo fundamental en esta convención. O sea, que uno no venía a defender a rajatabla sus principios o digamos apasionadas visiones que podría tener de la sociedad o de otras situaciones, ¿no es cierto? Claro. Él pudo, digamos, por ejemplo, en el tema que a ti te atraía mucho, a mí también, el tema de la Cámara unicameral. Sí. Él logró, digamos, llegar a consenso con otros sectores, no digo de derecha, sino con sectores de izquierda y centro izquierda, para convenir, ¿no es cierto?, esto de las dos cámaras medias híbridas que nosotros hemos analizado, pero estamos hablando de personalidades para futuro. Yo señalo uno, Marcos Barraza por lo masculino, y por lo femenino, Bárbara Sepúlveda, una también comunista, de 7 años, media, ¿cómo podríamos decir?, no me acuerdo cómo se dice, media cheta, como comunista aristocrática, digamos. Claro, no, porque digamos para quienes la pueden seguir en Instagram y en todas esas cosas, digamos, con sus amigas y con sus modelos que harían envidiar a la misma Cristina Kirchner, digamos, de su ropa. Y después hay otras más también, obviamente que la primera presidencia de Elisa, ¿cómo se llama? La presidenta Elisa Loncón, que presidió, digamos, tuvo el álgido inicio de la convención, y que fue bastante fue, digamos, incierto el 4, por eso hay que recordar esto que ocurrió el 4 de julio del año pasado, cuando se inauguró esta convención y hubo muchas dificultades de poder incluso comenzar. Yo voy a narrar algunos hechos, Mario, que son las formas que han influido, y después podemos hablar un poco más de otra figura. Bien. Pero son las formas que influyeron y están influyendo en el escaso respaldo que tiene la convención. Ojalá tengamos tiempo para decirlo, pero el 4 de julio han dicho algunos convencionales que va a ser recordado, digamos, lo han dicho algunos convencionales la semana pasada en estos discursos de despedida, cuando fue interrumpido la ceremonia de inauguración de la convención por otros convencionales que a los gritos interrumpieron a un coro de niños que estaba entonando el himno nacional. Entonces fue interrumpido, o sea, fue un hecho inaudito, ¿no es cierto? Como ahora, ¿no es cierto?, que analizamos la semana pasada de haber olvidado o haber tergiversada la invitación a los expresidentes para la presentación del 4 de julio, a los cuales los presidentes no van a asistir.
Entonces, esos balazos en las patas, Mario, que se han dado son cuestiones que están influyendo mucho en la forma. En la Claro. forma o después otros convencionales que entraron disfrazados de tía Pikachu o de dinosaurio, después otros que una convención de invitados con evidente estado de ebriedad. Como las votaciones se hicieron en forma telemática, un convencional votó desde la ducha. Amigo. Y en otra oportunidad también en su presentación entró a guitarrear, digamos, en el palco, o sea, como presentación oficial. Y lo más grave, digamos, que se denomina el guin de la torta, fue el fraude de un convencional, por eso de 155 se rebajaron a 154 Rojas Vade, que engañó a sus votantes y a toda la convención, que simulaba sufrir de un cáncer, y resultó que todo eso era falso. Tanto Un verdadero enfermo, el enfermo imaginario, diría. Bueno, y todos estos goles, Mario, son goles de izquierda. Entonces esto influye mucho en el respaldo que la convención pueda tener las próximas semanas, y ahora que se va a entrar en la etapa de la propaganda, en estos últimos 60 o 70 días, van a influir en cuanto, te digo, a la forma, digamos, de que deja mucho que desear de algunas y algunos convencionales. Entonces, eso, Mario. Claro, ahora, digamos así, los convencionales ya pasaron. Lo que va a quedar para los chilenos es el texto constitucional. Y te quiero preguntar, ¿van a tener que imprimir millones de constituciones para que la gente pueda leer el texto y decidir si apruebo o desapruebo? ¿Cómo van a hacer para que todo el mundo pueda darle una lectura al texto constitucional y sacar alguna conclusión? Evidentemente puede estar en Internet, pero seguramente van a imprimir en papel millones de constituciones chilenas. Ya se están entregando, Mario, algunos borradores, pero obviamente va a haber una edición gratuita y otra muy barata, digamos, para que todo el mundo conozca los textos, pero además, digamos, los diferentes sectores políticos van a ellos difundir aquello, y seguramente van a privilegiar aquellos párrafos, aquellas cuestiones que promuevan, ¿no es cierto?, por un lado el rechazo, y por otro lado, digamos, ver las buenas, que las tiene, obviamente, las buenas formas que tiene esta nueva Constitución. Y si vos tuvieras que pensar qué es lo que va a decir la derecha respecto de la Constitución y qué es lo que va a decir la izquierda en esta campaña, es decir, unos mostrando las sombras para poder ganar con el desapruebo y otros mostrando las luces para poder ganar con el apruebo. ¿Qué tema dirías vos que va a tomar cada uno? Mira, por el lado de la derecha, ellos están manejando mucho el tema, que fíjate que sirvió un poco para la introducción que hicimos acá del programa, el tema de la plurinacionalidad y la interculturalidad. Ellos, digamos, son muy negativos al tema de la plurinacional, porque ven, digamos, que la plurinacional conduce a una división de las peores divisiones que pueden haber, digamos, en cuanto a las nacionalidades, y diferentes que hubieron en Chile, más bien son pueblos originarios, pero, digamos, ellos anuncian que esta plurinacionalidad decantaría en una escisión, que se dio fundamentalmente por el lado mapuche, o también imposiciones de minoría sobre mayoría, como también el tema de los escaños reservados. Eso no es así. Yo comenzaba el ejemplo de la interculturalidad, digamos que la interculturalidad es una cuestión de influencia, no es una cuestión de que estamos todos influidos por las diferentes culturas que se cruzan, pero y eso no afecta a la que es
la principal o la hegemónica de un país, como puede ser argentino. Y a nadie se le ocurre que Argentina va a cambiar ni el color de su bandera ni su himno nacional, ¿no es cierto? Bueno, claro. en Chile también va a ser lo mismo, no. Eso, digamos, por derecha y digamos, por la mayoría. Lo fundamental, Mario, es el tema del cambio, o más bien, digamos, del carácter del Estado chileno, o sea, digamos, el carácter del Estado chileno, un Estado subsidiario, a ser un Estado de carácter social, o sea, que cambie su... o sea, hay una exageración que es la eliminación del neoliberalismo, pero no lo es así, ni va a ser así, ni tampoco el capitalismo. No se propone en la nueva Constitución, al menos el borrador que yo he leído, una nueva forma, un nuevo Estado, una nueva norma, y esto lo voy a decir como crítica también, una nueva norma, ¿no es cierto?, de producción. Claro. Al vigente, al existente. Y yo te digo, la ausencia que encontré, o sea, yo creo que profundizando, Mario, el tema que se conserva, se está conservando, y es lo más grave, el pacto social que existe en la sociedad chilena. ¿Qué quiero decir? A ver, ¿qué quieres decir? No hay, digamos, una propuesta de un Consejo Económico Social. Qué raro. Bueno, me puede decir, sí, pero la Constitución argentina tampoco lo tiene. Bueno, sí, pero varias veces se intenta, por lo menos lo han intentado o lo prometen algunos candidatos, algunos presidentes, después no hacen nada de esas cosas. Pero podría haber quedado constituido una forma de un Consejo Nacional o como se denominara, de digamos, económica social, que confluyeran, que consensuaran los diferentes sectores económicos y sociales que existen, digamos, en el país. Claro. O sea, por un lado, digamos, el empresariado con todo, digamos, sus sectores. Sí, sus intereses, sus puntos de vista. Claro, y también por el lado por el lado del sector de los trabajadores, o sea, el lado de los trabajadores de todo tipo, incluyendo también los agrarios. Sí. O también, digamos, el campesinado, etcétera. Todo eso no existe como ninguno. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde se va a manifestar entonces este nuevo pacto social? O sea, el pacto social, como que los sectores sociales actuales, vigentes, que son hegemónicos y dominantes dentro de la sociedad chilena, se siguen conservando. Claro. El resto, digamos, se pueden suponer muchas cosas, pero en relación a como propuesta no lo está, ni como un modo económico y social, ni tampoco, digamos, en el sistema político, que lo hemos comentado otras veces. Desde el punto de vista del ambiente, desde el punto de vista ambiental, porque es un tema de época, ¿la Constitución significa un avance respecto del anterior? Eso sí. Sí, no, por supuesto, o sea, solamente también en cuanto a la forma, el hecho de que esto haya sido redactado por 154 convencionales electos, es una cuestión importante, que haya sido paritario entre el género hombre-mujer también es importante, y la participación de 10 pueblos originarios también es importante, relevante y claro, importante para el futuro. Todo eso en cuanto a la forma está perfecto. Y bueno, y decinos, entonces el texto se lo van a entregar a Boric el lunes que viene. Claro. Después vamos a evaluar con mayor precisión, porque entonces ya no tendrás un borrador, sino que estará el texto definitivo. Y bueno, relevar, Mario, digamos que lo que me olvidaba, digamos, el tema, digamos, que lo que viene en la Constitución escrito, digamos, las reformas que se van a hacer en el sistema previsional, educacional, vivienda, salud, medio ambiente y otros. O sea, todo eso, digamos, es diferente, pero claro, hay que implementarlo a través de las leyes. Y ahí entramos en la política, digamos, de los pactos y la combinación de los diferentes sectores políticos que puedan hacer realidad, aplicar un nuevo, no iba a decir programa de gobierno, pero sí tiene que ver el programa de gobierno con una nueva carta magna, una nueva constitución.
Muy bien, aquí nos quedamos porque nos hemos pasado en el tiempo. Carlos, elegí uno de estos temas de la Constitución y lo charlamos el martes que viene, además de relatarnos lo que fue la ceremonia de traslado del texto constitucional de los convencionales al presidente de la República, Gabriel Boric. Te mandamos un fuerte abrazo. Otro para ti, Mario, y para nuestros auditores. Chao.